en una red latinoamericana y caribeña de estudios gramscianos, ¿no? Donde participan asociaciones de distintos países, en particular Brasil, Argentina, Colombia, México, Cuba, Chile. Esos son en gran medida quienes han participado en los encuentros internacionales durante los últimos años, que también se hacen de manera actualmente bianual, ¿no? Y es un poco lo que venimos haciendo, en particular nuestra función e interés social es promover el estudio de Gramsci, el análisis de los conceptos gramscianos, a partir de lo que vamos a presentar hoy, en particular Pablo, pero también no solo de esta manera del seminario de filología militante, sino también de distintas instancias, sea en distintos territorios con ciertas comunidades o organizaciones sociales, como también en las distintas universidades en las cuales trabajamos algunos y algunas de nosotros. Y con eso le voy a pasar la palabra a Ingrid, que es otra de nuestras compañeras de la asociación, que va a presentar cómo funciona el seminario permanente que comenzamos hoy, ¿no? Eso y bueno, les saludo a todos y a todas. Buenas tardes, compañeros, compañeras, un gusto. El seminario, me contaba Javier que, bueno, tiene muchos años, el profesor Osvaldo Fernández de Calle, tiene mucho de resistencia ante esta academia capitalista, y entonces en el 2022 se hizo la idea Ah, de abrir Gramsci a un diálogo permanente, y bueno, y este año se pensó en la economía, se pensó en la crítica a la economía, y en este sentido, el seminario pregunta respecto a lo que se va a exponer, a la historia de la crítica, al mercado, y que pensemos lo que está sucediendo actualmente desde el seminario. Esa es un poco la idea. Así que los voy a dejar con Pablo. Pablo es licenciado en Ciencias Jurídicas, él es abogado, también es magíster en Filosofía, un poco expuso y propuso estas ideas, y pertenece a la Asociación Gramsci y también es parte del comité editorial de Izquierda Diario. Así que aquí dejo al compañero Pablo para que nos exponga su presentación. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? sí, Perfecto. sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bueno, me tocó introducir la primera sesión del día de hoy, que, bueno, ahí como decía un poco Ingrid, se le entrecortó, pero la idea es hacer como un primer informe inicial o una primera presentación, podríamos decir, en cada sesión, de unos 40 minutos más o menos aproximadamente, y después que se puedan hacer dudas, consultas, opiniones, comentarios, etcétera. Eh, Eso, entonces yo voy a partir, esta primera sesión la voy a hacer como una sesión introductoria en un tema que es uno de los temas quizá más desconocidos de los estudios de Gramsci, en particular en los cuadernos de la cárcel. No me voy a introducir en el pensamiento previo a Gramsci, sino que en particular en los cuadernos de la cárcel vamos a entrar en este seminario. Un tema, como digo, que ha sido relativamente poco estudiado, poco analizado, y que podríamos decir que en los últimos años, los últimos 10 años aproximadamente, en particular con una cierta tendencia que existe actualmente en los estudios gramscianos, que serían los estudios críticos filológicos, históricos, que se ha ido, podríamos decir, revalorizando el pensamiento económico o las categorías económicas que piensa Gramsci y su relación con su teoría, con la teoría de la hegemonía, con el problema del Estado, con el problema de las revoluciones pasivas. Son varios conceptos que van recorriendo los cuadernos, pero donde el tema económico había quedado, por decirlo de alguna forma, eclipsado, sobre todo el problema en relación al capital, etcétera. Entonces, yo voy a tomar muchas referencias que están en un libro que, un libro del año 2017 de un investigador italiano que se llama Giuliano Busone, y que sacó un libro el 2017 que se llama Gramsci y la crítica de la economía política, y que es del debate sobre el liberalismo al paradigma sobre la traducibilidad. Es un libro que recién se tradujo
este año, recién hay una editorial, ahí quien lo puede buscar está en Busca Libre, está recién traducido al español, por si acaso. Bueno, varios de esos, a mí me parece que una de las principales contribuciones de los estudios gramscianos, en particular en relación a la crítica de la economía política. Ya, ahora entrando en el tema, yo voy a entrar a tres aspectos en esta exposición. Primero, el problema de la traducibilidad de los lenguajes científicos. La referencia al libro, a ver, la voy a anotar acá. Ya, ahí lo puse en el chat. Ya, entonces, como decía, retomando, voy a tocar tres aspectos centrales. Primero, el problema de la noción de traducibilidad de los lenguajes científicos en Gramsci para pensar el problema económico y por qué esto va a ser muy importante, sobre todo en lo que se ha llamado el giro en Gramsci en 1932, sobre todo los cuadernos especiales, y por qué la teoría de la traducibilidad de los lenguajes científicos, en los cuales ingresa Gramsci ya en el cuaderno 7 en adelante, aunque ya está en su primer origen en los primeros cuadernos, va a ser muy importante. Entonces, un primer aspecto que voy a tocar es el tema de la traducibilidad. Un segundo aspecto que voy a tocar es hacer un recorrido genérico y específico por los distintos cuadernos de cómo se va entrelazando la cuestión económica o el estudio de la cuestión económica en Gramsci y los giros que va teniendo en el estudio de los cuadernos, tomando acá un poco una forma de irlo siguiendo con un recorrido histórico, pero a la vez un estudio diacrónico, en sentido de ir viendo más o menos cuál es el ritmo del pensamiento que va teniendo Gramsci en las distintas variaciones de los años que va estudiando, que están reflejados en los distintos cuadernos. Y como tercer aspecto voy a tomar lo que se ha llamado como la explosión de los temas económicos en el cuaderno 8, el cuaderno 10 en Gramsci en particular el cuaderno 10, y su relación con algunas nociones claves que vamos a tomar en el seminario, como el mercado determinado, como el problema de la historicidad de la crítica respecto al mercado determinado, el problema del automatismo económico y el problema de la vinculación de hegemonía, Estado ampliado y revoluciones pasivas. Entonces, esto va a tratar hoy en día el aspecto, la ponencia. Entonces, en torno al primer aspecto, respecto a la cuestión de la traducibilidad, si bien la reflexión económica no está en los primeros cuadernos de trabajo de Antonio Gramsci, sí, podríamos decir desde el inicio, la cuestión económica o la temática de la economía adquiere un cambio, o sea, se va tomando en los distintos cuadernos, como voy repasando la segunda parte, pero adquiere un cambio muy importante cuando Gramsci adquiere el concepto de traducibilidad de los lenguajes científicos, como decía, o el carácter central que tiene este concepto en lo que es la formulación del materialismo histórico en Gramsci, que va a ser lo que él denomina como filosofía de la praxis, que es a la vez la filosofía de la praxis una teoría y una práctica de la traducibilidad. ¿A qué se refiere el tema de la traducibilidad? Si bien está tomado en distintos cuadernos, se podrá encontrar ya específicamente el tema de la traducibilidad en el cuaderno 11, desde la nota 46 hasta la nota 49. Ahí está sistematizado en el cuaderno 11, de las notas 46 hasta la 49, está sistematizado. De hecho, el título de esas notas son traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos. Ya, entonces, ¿a qué se va a referir en el problema de la traducibilidad? Primero, a tres cuestiones centrales. Primero, la capacidad del político para promover y ampliar los efectos que tiene una experiencia histórica que se ha producido en otros lugares, para trasladarla, traducirla, ¿cierto? Que esto no es imitarla, sino llevarla a otro lugar, pero dándole una forma para adecuarla al contexto cultural, económico y político de una situación determinada. Esta idea genérica se encuentra ya en el cuaderno 1, en la nota 44, que podríamos decir es de las notas más conocidas de Gramsci, porque es cuando el problema se
plantea el problema de la dirección política antes y después de llegar al gobierno, donde entra el problema de la hegemonía, revoluciones pasivas, la nota 144, como digo, es casi clave de siempre, de los inicios de los estudios gramscianos, y ahí señala específicamente una noción de traducibilidad que después la va a retomar, que dice cuando Ferrari se refiere a un político italiano del Risorgimento italiano, que Gramsci estudia mucho, que es la unificación nacional italiana de 1861, y dice que Ferrari no sabía traducir el francés al italiano. ¿En qué sentido? En que, si bien tomaba mucho de los aspectos del jacobinismo francés, no encontraba una traducción que estuviera conectada a las propias tradiciones de la cultura y la política italiana para que el lenguaje francés se pueda traducir al italiano en términos de darle una forma propia, no simplemente imitándola de forma abstracta. Y ya en el cuaderno 11, en las notas que yo le señalé, en el parágrafo 46, se refiere a Lenin y su relación con la Internacional Comunista, y se refiere, dice, en 1921, al abordar cuestiones organizativas, Lenin escribió y dijo, poco más o menos, así: no hemos sabido traducir nuestra lengua a las lenguas europeas. Que acá se está refiriendo nuevamente a lo mismo, a la capacidad política para traducir una experiencia a otra adecuada a su forma, a su propia forma. Acá se está refiriendo, ¿a qué traducción se está refiriendo? A las 21 condiciones de integración de los partidos comunistas en la Internacional Comunista, o la Tercera Internacional, que eran 21 condiciones, donde él lo que se está señalando más o menos, dice, el lenguaje ruso estaban perfectas esas, pero el problema era que la lengua se tiene que traducir a las otras realidades concretas que se está peleando, en este caso Alemania, Italia, por decir un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Lenin siempre buscaba el tema de la traducción en torno al análisis concreto de las situaciones concretas. Entonces, de esa forma, utilizar la analogía y qué posibilidad de traducir una experiencia distinta en una nación distinta, ¿cierto? Que tiene formas políticas distintas, formas económicas, formas sociales. Entonces, uno podría traducirlo en el sentido que Lenin señala que no hemos comprendido cómo se debe llevar a cabo nuestra experiencia rusa a los extranjeros. Y esto es algo que Lenin lo dice en la Internacional Comunista. Entonces, hay un aspecto que es la traducción, ¿cierto?, que hace el político de una experiencia a otra adecuada a su propia forma. Ya. Un segundo aspecto de la traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos tiene que ver con, en el marco de un mismo proceso histórico o de un mismo proceso con un contenido histórico análogo o un mismo etapa o estadio de la civilización histórica, que son traducidas de formas distintas, ¿cierto? Y acá el caso ejemplar es Francia y Alemania, que esto ya está en el cuaderno 1 también, en la misma nota 44, en Génesis, ¿cierto? No desarrollado, que eso se desarrollara en el cuaderno 11, como señalé, pero que es, y acá viene el Marx de la Sagrada Familia, de los primeros escritos filosóficos tempranos de Marx, del llamado Marx joven, y cuando Marx toma a Hegel. A Hegel, ¿por qué? Porque Hegel señala que en un sentido había, en una misma civilización histórica, en el sentido que Alemania con Francia atravesaban un mismo proceso de civilización histórica, que era, podríamos decir en términos genéricos, el tránsito del feudalismo al capitalismo, o a la modernidad, y en esa entrada hay una traducción recíproca entre el lenguaje jurídico-político francés, que se hizo con la Revolución Francesa, las nociones de igualdad, libertad, fraternidad, etc., y el lenguaje filosófico alemán, que traducía, por ejemplo, el problema de la igualdad, por ejemplo, la igualdad del ser con la conciencia, ¿cierto? Pero se refería a lo mismo en lenguajes distintos, pero que por tanto permitían traducir, en este caso, la lengua de la Revolución Francesa a la lengua del idealismo alemán. Esto, bueno, en relación a la cuestión económica, si después van al cuaderno 11, la nota 48, que está entre las que señalaba recién, ahí señala respecto a Einaudi,
Einaudi era un político y economista, sobre todo italiano, muy importante, con el cual va a debatir Gramsci en los cuadernos. Señala que Einaudi hace un ejercicio de traducción de los lenguajes económicos. Entonces Gramsci se pregunta si esa traducción de los lenguajes económicos, de la economía clásica con la posclásica, de la economía pura con la crítica, etc., se pregunta si es solo una parte de un movimiento más amplio de traducibilidad implícito en Marx en la Sagrada Familia. O sea, una traducción que se da como identidad, pero en y a través de la diferencia. Porque son diferentes formas, pero hay una identidad en el proceso civilizatorio que les permite una traducción recíproca. Y acá Gramsci señala, por ejemplo, que pueden encontrarse dos culturas que se creen antagónicas, que tienen lenguajes distintas, que tienen formas distintas, pero para el historiador son intercambiables, o sea, reducibles entre sí una con otra, mutuamente traducibles. Entonces, en este caso, la teoría también es una forma de traducción capaz de una eficacia política en particular. Y bueno, y Gramsci plantea que el problema de la traducibilidad, o sea, traducir de un lugar a otro, de un tiempo a otro, de un lenguaje a otro, etc., se pregunta si es exclusiva de la filosofía de la praxis, y plantea que solo en la filosofía de la praxis esa traducción política, científica, filosófica, etc., es orgánica y no esquematismo porque recurre a la experiencia histórica, y no al esquema abstracto. Ya, y como tercera cuestión de la traducibilidad está el problema de lo que podríamos decir las partes constitutivas de lo que es el materialismo histórico. Esto, no sé, no lo voy a tocar acá, pero se puede hacer el símil, y Gramsci tiene algunas discusiones sobre el problema, la discusión de Lenin de tres fuentes, tres partes integrantes del marxismo, ¿cierto? Entonces, que Gramsci, en un sentido, esto, en el sentido de que la relación de filosofía y política, en este caso entre las partes constitutivas y economía, política y filosofía, hay una relación de identidad-diferencia en que no se entiende como una yuxtaposición de conceptos o de conocimientos, sino como de alguna forma como una nueva concepción del mundo, como una síntesis, o sea, que en cada parte integrante de los lenguajes y de las traducciones se encuentra el todo, pero se puede subsumir estrictamente en una síntesis y no en la suma de las partes de poner uno al lado de otro, ¿cierto? En sentido como economía por un lado, política por el otro, filosofía, sino que hay una traducción, por tanto, y una interrelación implícita entre economía, política, filosofía. Esto desde ya nos va a llevar, aunque lo tocaré un poco más allá, nos va a llevar al factor de cómo considera Gramsci, por ejemplo, o lo que pasó en la Unión Soviética con el estalinismo, de esa separación entre por un lado, una historia y una sociología histórica como metodología abstracta del proceso histórico, con la separación con la filosofía, como que hubiera una realidad material donde no se pensara, donde no se pudiera pensar. O sea, Gramsci acá está viendo que hay unidad entre teoría y práctica, pensamiento. La práctica no es una sierva, o sea, la teoría no es una sierva de la práctica en ese sentido, sino es una traducción mutua donde están los críticos práctico e intelectual en una misma dimensión orgánica, más allá que puedan ser separables en términos metodológicos. Ya, ¿cuál será? Entonces, bueno, desde ahí el problema de la traducibilidad, ¿qué le permite a Gramsci esta noción? Es una categoría muy importante porque le permite considerar, podríamos decir, a la filosofía, a la ideología y a la política como una capacidad para producir efectos prácticos que permitan articular y fijar determinadas relaciones sociales. Ese es un punto de entrada que le permite, el concepto de la traducibilidad permite justamente esa tendencia hacia la acción colectiva y al valor que tiene la ideología también. Bueno, ¿cuál sería entonces la conexión de traducibilidad con economía? Acá es importante que como decía al comienzo, hubo una especie de eclipse de las notas económicas, y esto igual tiene que ver con algo que ha sido muy discutido en el universo gramsciano, que tiene que ver con la primera edición temática. En términos muy generales, las primeras ediciones de Gramsci se consideraron como los libros de Gramsci.
eran 6 ediciones, por ejemplo, El Risorgimento Italiano, Los intelectuales y la organización de la cultura, que eran libros y que esta fue sacado por el Partido Comunista Italiano post Segunda Guerra Mundial y que estuvieron bastante censurados, hay muchas notas que censuraron, y en realidad yo tengo acuerdo en una noción que se ha planteado por algunos autores de que fue parte de una especie de operación política para ganarse los intelectuales tradicionales en la política cultural italiana, y por tanto tendría a eclipsar, ahí se llegó a la hegemonía, a la noción de hegemonía como problema de cultura, o como un problema estrictamente intelectual, y que es una noción que el problema de la crítica de la economía nos va a permitir ver que la hegemonía no entra como una cuestión estrictamente cultural, más allá que la cultura entra como un problema de las vidas cotidianas, de las prácticas, etcétera, pero no es estrictamente una noción de cultura, podríamos decir, y acá vamos a ir viendo el nexo que tiene con el problema económico, el poder de clase, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto se eclipsó y en realidad la reflexión de Gramsci de la economía, ¿por qué surge justamente o por qué tiene sus elementos más ricos después de la noción de traducibilidad? Porque le permite la noción de traducibilidad ver cuál es el estatus económico que tiene la economía en la filosofía de la praxis. Y por tanto ir a un estudio propio de la economía. Y de ahí pensar, por tanto, el problema de la teoría de la hegemonía ligada al problema de la economía, que va a permitir pensar muchos problemas, el Estado, revoluciones pasivas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una primera cuestión, entonces. Una segunda cuestión. El problema, un recorrido genérico y después un poco específico del recorrido de los cuadernos, al menos hasta el central, que es el cuaderno 10, donde van a fijarse, al menos provisoriamente, algunos conceptos clave. Primero, hay toda una discusión que inicia con el cuaderno 1, o sea, acabo de tomar una especie de un recorrido que ha hecho la filología crítica, con algunas observaciones mías también, pero un recorrido en torno a, podríamos decir, el pensamiento diacrónico, o cómo buscar el pensamiento diacrónico de Gramsci en sentido de, o sea, como decía, las primeras ediciones que se tuvieron eran ediciones temáticas, eran por temas, entonces eran ordenadas de distintos cuadernos, pero no se sabía qué fecha escribió Gramsci, en qué momento. Gramsci escribió del año 29 hasta el 35, entonces va teniendo distintas variaciones. La segunda edición de los escritos de Gramsci, que ya fueron los cuadernos de la cárcel como tal, podríamos decir, y que esos se hicieron con un recorrido histórico, cronológico, ¿cierto? Podríamos decirlo, que fue la edición que hizo Valentino Yerbatán al año 74, si mal no me equivoco, y que tiene una edición bien buena, que se la recomiendo a quien quiera adquirirla, un poco carita, pero bien buena, que es la editorial Acal, que sacó los 3 tomos, o sea, en 3 tomos los 29 cuadernos, al menos los 29 cuadernos de Gramsci los sacó, están en español también, editorial Acal. Bueno, y después actualmente hay en edición, o sea, en publicación de a poco ya se ha publicado algunos tomos en la edición nacional italiana, que la lleva a cabo la fundación del Instituto Gramsci de Italia, y que ellos ya tienen, se han publicado los cuadernos de traducción, que eso no se habían publicado, que son 4 cuadernos de traducción de Gramsci, y se están empezando a publicar también los cuadernos, pero o sea, que es una nueva edición, que es una edición diacrónica, en el sentido de intentando, no solo con variaciones cronológicas, sobre todo de propuestas bajo consejo de Gianni Francioni, que fue uno de los expertos del finales del siglo XX en filología gramsciana, y que permite también un poco más seguir el ritmo de pensamiento en sentido cuáles son las variaciones que se establecen entre un cuaderno y otro. Esto se ha seleccionado como los 3 tipos de notas en los cuadernos, en sentido que hay un tipo de notas A, que son de primera redacción. Por ejemplo, el cuaderno 1 uno se encuentra con muchas notas de carácter A, que son de primera redacción. Habrá unas notas de carácter C, textos C que le llaman, que son de segunda redacción. Por ejemplo, el cuaderno 1
la nota 44, muy conocida sobre la hegemonía, después va a estar en el cuaderno 19, parágrafo 24, va a estar la misma nota, pero en texto C, y uno puede ir viendo las variaciones que va haciendo Gramsci. Esas son con 6 años de distancia, entonces, y hay notas de texto B que se llaman de redacción única, que esas no sufrieron variación. Entonces, uno de los cuadernos se encuentra de todo eso. Entonces, la nueva edición lo que está haciendo integrando en eso para buscar lo que Gramsci dice respecto, son algunas precauciones que Gramsci dice en el cuaderno 7 respecto cuando un investigador quiere estudiar a un teórico o un intelectual que escribe no para publicar sus estudios, como el caso de Gramsci, porque no publicó esto, ¿cierto? Entonces dice que hay que tener algunas precauciones, etcétera. Entonces, que se van tomando respecto a él, y en una de esas precauciones dice que es muy importante, más que seguir cada cita o nota parcial, encontrar el leitmotiv del autor, el ritmo de pensamiento que tiene, porque hay variaciones, etcétera, cambios. Entonces, bueno, entonces, como decía, las primeras discusiones sobre economía y política se dan ya del cuaderno 1, como decía, la nota 44, porque ahí se discute mucho. Miren, esa nota es una nota muy conocida porque es la nota donde se dice que una clase que quiere aspirar al poder debe serse hegemónica antes y después antes de tomar el poder, y después no basta tener solo la fuerza de las armas, sino que hay que mantener el liderazgo, y entonces formula la hegemonía como forma de dirección política. O sea, en esa misma nota señala que hay dos formas de dominación, una como liderazgo y otra como dominio. En la nota de cuaderno 19 dirá que hay dos formas de supremacía, una como dominio y otra como liderazgo intelectual, etcétera. Entonces, bueno, esa nota también hace la diferencia entre el Risorgimiento y los demás estados franceses, una nota muy larga. También se abre el problema de la discusión de la Sagrada Familia y el problema de la traducción. Pero en relación al Risorgimiento italiano, que es la clave, porque ahí empieza a investigar de por qué la unificación nacional italiana no fue como la francesa, que fue con una gran revolución, sino que fue a lo que él llama en ese momento una especie de revolución pasiva, o sea, revolución sin revolución, donde los moderados logran dirigir al Partido de Acción. No sé si se acordarán de Garibaldi que entra con el Ejército de los Mil. Bueno, hay algunas, les recomiendo una serie de Netflix que se llama El Gato Pardo, que es una novela ya del siglo XX, después de Gramsci, pero hay una novela que está, o sea, una serie que está buena en Netflix, que va mostrando, por ejemplo, el periodo del Resurgimiento, y ahí porque Gramsci discute mucho ese problema. Entonces, se refiere a qué cosa que, en realidad, los moderados tuvieron una cierta hegemonía sobre el Partido de Acción de Garibaldi y Mazzini. ¿Por qué? Porque tenían una concentración de clase, podríamos decir, una sustancia de clase mucho más orgánica que la de los moderados, que la del Partido de Acción. Después esto lo va a referir que esto está conectado a la política porque en realidad los moderados los moderados se refiere al conde Cavour, sobre todo, que el artífice de la unificación italiana, que sería como nuestro Portales en Chile. Bueno, pero Cavour logra la unificación nacional sin la participación de las masas populares, sin Revolución Francesa, sin una revolución que liquide a las clases aristócratas, etc. Entonces logran dirigir al Partido de Acción porque el Partido de Acción no tenía una raigambre orgánica de clase económica, porque dice que el partido moderado que tenía intelectuales orgánicos que son a la vez dirigentes de empresa, dirigentes de la industria, dirigentes del comercio, etc. Entonces el partido se refiere a eso, por una parte, y por otra parte se refiere como que el Partido de Acción no tuvo una política, un programa de gobierno, en el sentido de un programa de la reforma agraria radical que pusiera a los campesinos como parte de un bloque que por tanto hiciera la unificación estatal alemana de un modo democrático y popular. Estoy diciendo muy en rasgos generales esto. Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión porque el problema, la hegemonía en un sentido
emerge, podríamos decir, como una traducción o la hegemonía emerge como una forma de traducción de la economía en política. Aunque hay un debate de cuánto hay una relación más o menos mecánica o más o menos directa entre tener una organicidad de clase y tener una política para que triunfe un proceso determinado. Entonces, bueno, pero son los primeros estudios de Gramsci. Entonces, pero donde pareciera ser que todavía hay una cierta subordinación de la política a la economía, o una relación que no está precisada todavía en estos estudios. Del cuaderno 1 me voy a saltar al cuaderno 4, porque son las mayores variaciones, podríamos decir, y que el cuaderno 4, hay dos notas que son importantes que pueden revisar, que es las notas 37 y 38, o los parágrafos 37 y 38, que se refieren al problema de la relación entre estructura y superestructura. Acá una cuestión que señala Gramsci es que, ¿y por qué esta nota es importante? Porque él en ese momento empieza a estudiar justamente el problema de cuál es el contenido de la metáfora de Marx de la relación entre estructura y superestructura. Esta es una cuestión, esto lo tocaremos en la próxima sesión que dará Javier, porque un problema clave o sea, si usted ve generalmente en la universidad se enseña el marxismo tiene una base que es la estructura, que es la economía, comillas, la anatomía de la sociedad, y sobre esa base se erigen las demás superestructuras, el Estado, las formas ideológicas, la cultura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se erige la superestructura. Bueno, esa es una metáfora que va a cruzar los cuadernos de Gramsci, porque con esa metáfora irá desarrollando que será una metáfora que se tomó muy literal y que llevó al marxismo a un determinismo. Pero por ahora, lo que él plantea en el cuaderno 4, la nota 38, que esta se refiere, el problema de la relación entre estructura y superestructuras, él se refiere que es el problema crucial del materialismo histórico. Al menos acá en el cuaderno 4. Se cayó Pablo. Bueno, debe estar por volver. Yo mientras voy a rellenar. Y como bien decía, la próxima... Parece que me caí yo, ¿no? Pablo, ¿volviste? Hola, hola. Se te escucha. Yo te estaba rellenando. Hola, Dale hola. nomás. Ya, no, parece que la conexión se puso medio inestable. ¿En qué quedé? En el Cuaderno problema 4, crucial. cuaderno 4. Ya, Sí, el problema crucial del Y materialismo histórico. estructura y superestructura. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en esta relación entre estructura y superestructura, que él indica como el problema crucial del materialismo histórico, acá aparece la idea de la autonomía de la política, pero no como una forma de revertir la determinación, que también yo tiendo a creer que la hegemonía en la forma de ver Gramsci se ha desarrollado de forma, así como digo ahora, como una inversión de la determinación, en el sentido que ya no sería la estructura determinando la superestructura, sino como la superestructura como determinando a la economía, podríamos decir. No se trata de eso, pensar la autonomía de la política, sino diferentes formas de articular las relaciones sociales, cada una particularmente política, hasta la economía. ¿Por qué cosa? Porque acá empiezan a perder un poco de rigidez la relación entre estructura y superestructuras, como se consideró al menos en sectores de la Segunda Internacional y sobre todo en la Unión Soviética con Bukharin y Stalin. Que se veía como digo eso, como había una estructura económica que determina las superestructuras. Entonces el marxismo se concebía de esa forma, como una determinación inmediata. Bueno, acá es cuando Gramsci empieza a tomar también las cartas de Engels, cuando Engels dice no hay que olvidar que nosotros pusimos acento en el problema económico para mostrar que había un condicionamiento, pero la economía, dice, condiciona solo en última instancia a los demás efectos o fenómenos de la realidad. Ahí toma a Engels en esas cartas, cuando Engels está diciendo esto fue casi un efecto intencionado de poner el problema de la economía para estudiar la anatomía de las relaciones sociales, pero hay que considerarlo solo en última instancia. Bueno, aquí Gramsci empieza a perder justamente esa rigidez que hay entre estructura y estructura, como se entendía la metáfora. Entonces, pero en el cual la política, como digo, no se invierte en términos de considerarlas como la política superestructural o lo que se conoce como la hegemonía cultural,
sino que la noción de política también se amplía porque está ligada a la práctica de un mundo productivo. No solo a la práctica de un mundo ético-histórico, podríamos decir, sino a la práctica de un mundo productivo, en el sentido de, recordemos, intelectuales orgánicos, sentido de tener organización y dirección también sobre el mundo productivo. Entonces, en el sentido que también en la economía se requiere dirigir las relaciones sociales en un sentido determinado. Entonces, y hay otra noción que es importante, que va a ser lo que va a llamar en esta nota Gramsci el valor epistemológico de las ideologías. Esto en términos generales, ¿a qué se refiere? Que Gramsci está tomando mucho acá, o está empezando a tomar lo que es el muy conocido prefacio o prólogo de Marx de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. En ese prefacio, donde está esta metáfora, donde también está lo que Marx entiende por crisis, en el sentido de que, toda organización social no se agota hasta que desarrolle todas sus capacidades, y toda superación no viene si no desarrolla previamente los elementos para su superación. Bueno, esas tesis generales que están en el prólogo muy conocido, pero hay una frase que Gramsci toma, que se refiere al valor epistemológico de las ideologías, que dice que muchos pasaron por alto en el prólogo de Marx. Y es cuando Marx dice, respecto a la crisis, cuando entra en crisis el modo de producción con las relaciones sociales, como crisis de la sociedad, Gramsci dice, toma la frase de Marx, Gramsci dice, pero es solo en el terreno de las superestructuras, dice Marx, en el cual los hombres, paréntesis, los hombres, está todavía el lenguaje de los hombres, digamos seres humanos, los seres humanos toman conciencia del conflicto y pueden resolverlo. Esto es de Marx. Digo que a quien se le ha considerado muy supuestamente determinista, y Marx dice que es el terreno de las superestructuras en que los seres humanos pueden tomar conciencia del conflicto que están peleando y pueden resolverlo. O sea que se resuelve con política, no estrictamente con economía solamente. Entonces, bueno, esto está ligado a las tesis sobre Feuerbach también, que Gramsci está pensando. Todo esto está en el marco también de un retorno a Marx, que está realizando Gramsci. De hecho, no solo retorna a Marx en el sentido de contenido, sino incluso en la forma, porque desconfía de las propias traducciones que se hacen de Marx. Entonces, él incluso está en su cuaderno de traducción. Bueno, y acá damos paso, un salto, como decíamos, mayor, al factor, o sea, dentro de la nota 38, que es el problema de las relaciones de fuerza como relaciones de poder, en el sentido de que esto lo va a desarrollar también. Esta nota va a ser la nota de las relaciones de fuerza, que está en la nota 38 del cuaderno 4. Después va a tener otra redacción en el cuaderno 13, si mal no me equivoco, la nota 27, que es el cuaderno sobre Maquiavelo. Ahí va a tener redacción definitiva ese problema, que va a cambiar el título de la nota, que se va a llamar de la relación entre estructura y superestructura, se va a cambiar a análisis de situaciones, relaciones de fuerza. En la misma nota, en dos cuadernos distintos, uno de texto de redacción A inicial y otro de texto que es posterior, que es un cuaderno especial. Bueno, y la relación de fuerza va a emerger, que va a integrar los aspectos, podríamos decir, de la estructura y la superestructura. Aunque ahí Gramsci todavía habla de la estructura como una especie de naturalidad, en el sentido que dice que hay 3 grados de relación de fuerza en esa nota. Un grado de relación de fuerza, que es la estructura, las relaciones productivas, podríamos decir, y dice que pueden calcularse con la forma de las ciencias naturales, las ciencias matemáticas, dice. Entonces hay un dejo de naturalismo. Bueno, pero es el primer grado. El segundo grado es la relación de fuerzas políticas, y el tercer grado es la relación de fuerzas político-militar, para Gramsci. Las situaciones se analizan como un conjunto de relaciones de fuerza enfrentadas. Esa es la clave del desarrollo histórico para Gramsci. La primera fase, que es de la estructura, la segunda fase, que es la política, y la segunda fase política tiene 3 fases a la vez, o 3 momentos. Un momento, que es el momento económico corporativo, cuando un comerciante piensa en un comerciante, podríamos decir. El segundo momento, que es cuando empieza a ver ya no su interés económico inmediato, sino se empieza a ver como clase, podríamos decir. Y el tercer momento, que es el momento estrictamente hegemónico, que es cuando se sacrifican los intereses corporativos de grupo para
universalizar y tomar el liderazgo de los demás sectores, de los demás aliados. Y después está, como tercer momento, la relación de fuerzas político-militar. Entonces, bueno, esto en relaciones de fuerza. De ahí nos pasamos al cuaderno 7, porque el cuaderno 4 es el primer cuaderno de apuntes de filosofía. El cuaderno 7 es el segundo cuaderno de apuntes de filosofía, y acá emerge la traducibilidad, de la cual hablamos en su momento anterior, como elemento crítico fundamental de la filosofía de la praxis, y como una forma de renovar el materialismo histórico, considero yo, y por tanto la economía va a empezar a desplegarse en su mayor riqueza, el pensamiento económico de Gramsci. ¿Por qué? Porque acá el cuaderno 7 hay varias discusiones, una la que es importante, el problema, podríamos decir, el problema de la objetividad y la ciencia. Y esto es importante porque fíjense que estábamos hablando acá que la economía, cómo era traducida como objetividad, ¿cierto? Y la ciencia era, por decir así, lo verdadero de la estructura, y acá hace una discusión con Gramsci, o sea, Gramsci hace una discusión con Bukharin. Bukharin era teórico en ese momento de la Unión Soviética, en ese momento estaba en alianza con Stalin, fue antes que cayera en desgracia Bukharin, pero Bukharin, ¿qué señala? Que la tarea de las ciencias sociales es reflejar está un poco en la teoría del reflejo de Lenin también, Materialismo Empiriocriticismo, que es un libro de 1907, que Lenin superará en su estudio sobre Hegel en 1914. Eso es importante porque muchas veces se considera que Lenin se quedó en Materialismo Empiriocriticismo, que era la teoría del reflejo, que toma Bukharin, y Lenin superó eso en sus estudios de la ciencia de la lógica de Hegel. Y bueno, pero acá Bukharin dice que las ciencias sociales, por tanto, la tarea es reflejar las leyes de una realidad independiente a los seres humanos, independiente de la voluntad, independiente de las conciencias, y que por tanto las ciencias naturales siguen el modelo de las ciencias naturales. Y Gramsci empieza a cuestionar el problema de la objetividad, porque se pregunta si existe una objetividad en el sentido de una realidad histórica independiente del ser humano. Gramsci llegará a la conclusión que no, que ¿cómo se llama? Que para el materialismo histórico, como dice en una cita del cuaderno 7, la cita 41 dice: el pensamiento jamás puede separarse del ser. Y acá, si ustedes quieren, pueden ir a la tesis 1 sobre Feuerbach. Las tesis de Feuerbach de Marx siempre se entendieron relativamente mal, porque la tesis 1 sobre Feuerbach, Marx dice que o sea, el materialismo histórico parte del materialismo, pero supera el materialismo vulgar, porque el materialismo vulgar, al plantear una objetividad por fuera del ser humano, el rol del ser humano es un rol estrictamente pasivo. Y por tanto dice que Marx, esta es la tesis 1, dice quien asume el lado activo de la historia, dice el idealismo. El idealismo en cuanto es el ser humano como crítico práctico transformador de las relaciones sociales. Por eso es crítico práctico, no es solamente práctico. Por eso la tesis 11, esa de los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, lo que se trata es transformarlo, no es una oposición entre teoría y práctica, sino que hay un elemento co-constitutivo entre teoría y práctica. Entonces, está cuestionando esa noción, está cuestionando ¿qué cosa? La noción entonces de las ciencias sociales como una forma de hacer ciencia entendida como una objetividad dada por fuera, como las ciencias naturales, por fuera de la voluntad y la acción de los sujetos, etc. Eso es lo que está empezando a cuestionar. Acá hay una discusión económica muy importante, también con Croce, que él le llama la concepción del espíritu, y que él plantea como una especie de retorno a la economía pura, que es parecida a la de Bukharin, pero en otro ángulo, un retorno a la economía pura, porque dice que incluso ya los economistas clásicos, que él le llama economistas tradicionales en este cuaderno, dice que ya los economistas clásicos habían visto de que toda forma de propiedad está ligado al Estado, y de que, y acá cito la nota 10, dice: incluso para los economistas clásicos, el Estado interviene en cada momento de la vida económica, que es un tejido continuo de transferencias de propiedad. ¿Por qué? Porque Croce, ¿qué hacía? Separaba la historia ética política, que era del Estado, y la historia que no era historia, porque no era ético-política, que era la historia de la necesidad, de la fuerza,
de la economía, podríamos decir. Entonces, Croce contrapone la teoría de la historia ética política como una teoría de la libertad, que se emancipa de la teoría de la necesidad, entonces que es contrapuesta a ella. Acá Gramsci lo que dice, que Croce con esto está volviendo a pensar la economía pura, y dice, ni siquiera los economistas clásicos se atrevieron a tanto, porque los economistas clásicos, decía, veían al Estado como que intervenía en todas las esferas de la sociedad, entonces no había esa separación. Y acá viene un concepto que reformulan varios filólogos, que es que hay una especie de unidad-distinción entre economía y política. O sea que solo en esta relación entre unidad y distinción al mismo tiempo, en su interrelación recíproca, se puede pensar la relación entre economía y política clásica. Y acá toma Croce por un lado y toma otro teórico económico que es Einaudi, que él es un teórico del liberalismo, un teórico de la sociedad liberal, de la economía liberal y del Estado liberal, pero reconoce que el Estado liberal es una intervención o regulación estatal en la economía. O sea, es un programa político de protección a la economía de libre mercado. Y por tanto presupone la permanencia y la continuidad de la intervención del Estado en la economía. Croce, a diferencia, lo tiende a separar en eso. Ahora, Einaudi permite ver dos cosas según esta concepción, según Gramsci. Que uno, que es posible abstraer y estudiar la ciencia económica en su pura forma abstracta, pero segundo, que no es posible concebir la sociedad económica pura sin que saturada de ideología y conectada a la política. O sea, se puede, por un lado, estudiar y está conectada estrictamente a la política, al Estado, a la generación de fuerza, etc. Bueno, y voy terminando con este factor. Pablo, ¿podéis volver un par de frases? Todo este salto que el último minuto no se entendió. No sé si podéis volver un poquito, no sé si te caíste, de hecho. Sí. Ahí volvió. Ahí volví. Ahí sí. Ya, Sí, disculpen, sí. el internet me anda medio mal. Bueno, entonces, acá termina en 1931, y en 1932 hay un gran cambio. Bueno, Gramsci cae enfermo en esos tiempos, en la cárcel. Bueno, él muere después que sale de la cárcel, una semana después, cuando lo trasladan al 35, cuando lo trasladan a una clínica. Entonces ya él está muy deteriorado, sufre muchas crisis, etcétera, y después del año 32 pasa a la redacción de cuadernos especiales, que se llaman, son lo más parecido a cuadernos monográficos, donde toma temas determinados, como, no sé, el cuaderno 10 conocido como el anti-Croce, entonces se trata sobre Croce, cuadernos de ese Maquiavelo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la explosión de notas se va en dos direcciones, contra Bukharin y contra Croce. O sea, contra Bukharin, que reduce la concepción materialista de la historia o del materialismo histórico a una sociología que se puede ser pensada como las ciencias naturales, y a Croce, que ve que la economía es un elemento puro porque no entra en la historia como entra en la necesidad, en la fuerza, etcétera, no entra en la historia de la libertad ético-político que él se refiere. Entonces está discutiendo contra esas dos direcciones. Y acá vienen, de entre el cuaderno 8 y el cuaderno 10, vienen saltos fundamentales que son en algunos conceptos que los voy a tocar de forma sintética, porque ya el curso va a ir desarrollándolo. Que primero lo que llama el concepto del mercado determinado, un concepto muy importante que va a entrar en Gramsci, donde dice que el mercado, o sea, hay una crítica que hacen algunos economistas italianos a los economistas clásicos, que dicen que el mercado, que ellos, la crítica sería que habría un supuesto naturalismo de la economía clásica. ¿Por qué? Porque parten de un supuesto que es el mercado determinado, y ese supuesto es la sociedad actual.
Y acá, ¿por qué es importante? Porque para Gramsci hay un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que el supuesto que parte Ricardo, Smith, etcétera, es el supuesto del mercado determinado capitalista. Ellos parten de esa premisa. Esa es la premisa en que parte la economía clásica. Y esa, dice, es la misma premisa que analiza el materialismo histórico. ¿Cuál es la sociedad de un mercado determinado concreto? Que es el mercado capitalista, en la modernidad capitalista. Entonces, parten de la misma, del mismo estudio, tienen, podríamos decir, el mismo objeto de estudio. E incluso para Gramsci, la economía como ciencia solo puede establecerse en la modernidad en la medida que es una ciencia de un mercado determinado particular, que es el mercado capitalista. Entonces, y a Gramsci le permite ver, bueno, entonces estudia qué es el mercado determinado. Y ahí va a señalar varias, ¿cómo se llama? Cuestiones interesantes, que es o sea, que primero, ese supuesto tiene que ser mundial, no puede ser nacional. A eso se va a referir la nota 9 de la segunda parte, que a la vez el mercado se va a ver como, tomando el aspecto de regularidad, la noción de regularidad, el mercado determinado se va a ver como la permanencia de las regularidades que existen en la sociedad actual, la permanencia de regularidades, pero que están dadas como efectos del éxito de una ideología y de una política en fijar una determinada, al menos de forma provisoria, pero en fijar una determinada estructura de relaciones sociales. Y esa determinada estructura de relaciones sociales es a la vez, son relaciones de fuerza, sociales, políticas, ideológicas, militares. O sea, el mercado determinado actual se puede estudiar como regularidad de ciertas cosas que acontecen en el mercado, pero solamente porque son el resultado de un efecto o de un éxito de que ciertas relaciones sociales y políticas lograron articular esa estructura de relación social. Y por tanto, el mercado se ve como una hegemonía realizada. O sea, mercado determinado equivale a decir que determinadas relaciones de fuerzas sociales en una estructura específica del aparato de producción garantizada por superestructuras específicas. Entonces, y acá la regularidad, si se ve como objetividad, o como Gramsci le llamará como el automatismo económico que todos hacemos, lo va a ver como el resultado de una determinada relación de fuerzas sociales entre las clases y entre los grupos sociales y políticos. O sea, como un conflicto que se resuelve en un sentido determinado y, por tanto, como una hegemonía realizada. O sea, la economía, por tanto, pierde su carácter naturalista y, por tanto, se ve también como la fijación de una hegemonía realizada a través de un conflicto de relaciones sociales de fuerza y política entre las clases. Entonces, y por eso Marx, cuando dice en El Capital, el tomo 1, que solo se pudo desarrollar la producción generalizada de mercancía cuando la igualdad fue arraigada como creencia popular, y eso lo dice Marx en El Capital, Gramsci, por tanto, se refiere a que la hegemonía es inseparable de la economía y de la capacidad de convertirse la economía, por tanto, en creencias, en prejuicios populares o en sentido común. Segunda noción, la historicidad de la crítica, o sea, si bien parte con la economía clásica del mismo objeto de estudio que es el mercado determinado actual, la crítica parte de otro punto que es la historicidad de la crítica. ¿En qué sentido? En que el mercado determinado tiene que verse como vida y como muerte. O sea, que no es natural ni eterno. ¿Cuál era la historicidad de Smith y Ricardo? Partir de una realidad que era el supuesto del mercado determinado, pero que era lo antihistórico de ellos, que lo consideraban como un elemento natural y eterno. Entonces, la filosofía de la praxis agarra, por tanto, parte de la historicidad de ese mercado determinado, que no es natural ni eterno, entonces se puede ver como vida y como muerte. Como vida, ¿qué significa? Como los elementos de regularidad que va desarrollando, y como muerte, en el sentido que aparecen nuevos elementos que pueden superarlo, y ahí se refiere, dice que hay un heredero, pero que ese heredero es presuntivo hasta que no dé fuerzas de vitalidad. Ese heredero del proletariado, a mi modo de ver, porque el heredero que está anclado justamente en esa producción económica,
central. Entonces, pero que dice, es presuntivo el heredero, el proletariado. ¿Por qué presuntivo? Porque tiene que dar muestra de su vitalidad. O sea, tiene que realizar una hegemonía en términos políticos que cambie el mundo productivo. Entonces, los supuestos no son eternos ni naturales, y también Gramsci, por tanto, vincula necesidad económica a libertad, en el sentido que la iniciativa individual de los sujetos, o sea, lo que él va a llamar un homo economicus, otra categoría que surge, un homo economicus que surge en este mercado determinado, y que el homo economicus del liberalismo corresponde a iniciativas, a libertades, pero que están basadas justamente en el mercado determinado que genera ese homo economicus, que es el interés propio o la utilidad individual. Entonces, y ya después asemejará mercado determinado con modo de producción capitalista. Lo va a asemejar Gramsci en el cuaderno 10. El homo economicus se referirá a que cada forma social tiene su homo economicus. Por tanto, no hay una naturaleza humana de un homo economicus. Contra eso, ahí está la crítica historicista. Y por tanto, ¿qué será el mercado determinado? En síntesis, el conjunto de las actividades económicas concretas de una formación social específica, asumida en sus leyes de uniformidad, o sea, de forma abstracta, pero sin que la abstracción deje de estar determinada. Y ahí surge el concepto también de pensar la categoría económica como una abstracción determinada. O sea, la abstracción da cuenta de un mercado determinado, pero está determinado por elementos de regularidad y variación. Bueno, y ahí nos surge el vínculo con el problema del Estado, como cuando Gramsci señala que el Estado es un conjunto de instrumentos, instituciones de las clases dominantes, etcétera. Entonces también, por tanto, la ideología y la política intervienen en el terreno económico, y el terreno económico interviene en la economía y la política, o sea, son traducibles mutuamente. Ahí se puede pensar el problema de las revoluciones pasivas, que eran estas revoluciones sin revolución, tomémosla de forma muy general, cuando las clases dominantes, podríamos decir, absorben, por falta de iniciativa de las clases populares, absorben sus demandas para una reestructuración del Estado. Y para una reestructuración de la hegemonía. Bueno, ¿cómo se podría pensar de este punto la revolución pasiva en términos económicos? Se podría pensar como dos formas, no solo como un proyecto de reestructuración de las hegemonías de la política dominante, o sea, del Estado, sino a la vez como experimentos de programación de la economía capitalista. Esto es algo que dice Busone, que es muy importante, o sea, como una mezcla de un intento de integrar y subordinar a las masas a la vía estatal, pero a la vez como un intento de responder a elementos de programación de la economía capitalista, que era lo que empezaba a pasar, que Gramsci observaba, que era, entró en crisis la economía liberal, entró en crisis el Estado liberal, etcétera, y surgía el corporativismo como una forma de unificar individuo y Estado, ¿cierto? Surgía, ¿qué cosa? El Fordismo, y el Fordismo, que también vamos a tomar el otro elemento, y el Fordismo podía pensarse, por tanto, no solo como un sistema o una metodología de formación económica y de producción y racionalización económica, sino como el Fordismo se podría ver como algo que no considera acá, pero que va a ser tocado en otras cosas, como una forma de intentar superar por parte del capital la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia que Gramsci analiza y que Marx toma el capital y que Gramsci analiza como una regularidad, pero se puede entender como ley solamente en función de lo que dijimos, o sea, como una regularidad que está puesta como resultado provisorio de una relación de fuerzas sociales y políticas que conquistó la burguesía en este caso. Entonces, el Fordismo ahí se podría ver como una especie de resistencia y de forma creativa que tiene el capital para superar sus propias limitaciones y sus propias contradicciones, ¿cierto? A través de innovaciones en el campo económico, político, social. Bueno, eso llevará adelante, decía en su momento, la hegemonía surge en la fábrica, en el caso del Fordismo. Bueno, me extendí más de lo que pensaba, pero creo que llegué más o menos a hacer una introducción general de un tema que es como complejo en Gramsci, pero que iremos tocando los distintos cursos. Disculpen si lo largo. Bueno, gracias Pablo. Y ahora la idea es abrir comentarios, preguntas o cuestiones de repente que el propio Pablo abrió y que les gustaría profundizar. Ahí Bernardo dejó una en el chat, Pablo, si la puedes revisar mientras. Y parece que me corté. Bueno, la idea es abrir la palabra. Ahora, dar un momento de comentarios y preguntas que pueden ser que tengan relación con lo que Pablo ya presentó,
o bien, como sabemos que hay niveles diversos de conocimientos de Gramsci, y como la idea también hoy era abrir introductoriamente el seminario, ¿no? Son cosas que Pablo muy bien hizo el panorama general y que se van a ir trabajando en distintas sesiones durante estos meses, ¿no? Bueno, ahí ya dio el pase que la próxima sesión, por ejemplo, la voy a hacer yo y va a ser de superestructura y estructura como el tema global. Luego viene Ingrid a hacer la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pero en particular de lo que presentó hoy, y Pablo bien hizo ese panorama, si tienen preguntas, dudas, si tienen alguna cuestión que ya vienen con alguna pregunta del propio Gramsci o de los estudios marxistas o en general de las cosas de la realidad política que tengan relación con esto, para ponerlas en discusión y así aprovechar el tiempo también colectivo que tenemos aquí como para ir desglosando a partir de Gramsci, pero es la excusa también para profundizar los análisis. Entonces dejo la palabra, ahí levante la mano, abren directamente el micrófono. Gracias.